Ok, ya. Bueno, buenas tardes. Nos encontramos en una nueva charla de la Asociación Arcove. En este caso, hoy tenemos a la licenciada Mirel Vázquez. Ella es cubana, es licenciada en Preservación y Gestión del Patrimonio Histórico-Cultural. Trabajó 10 años en el taller de montaje del mercado artístico de la constructora Puerto de Carenas, de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, y desde el año 2009 hasta la actualidad se desarrolla como profesora de la Escuela Taller Gaspar Melchor de Jovellanos en la especialidad de vidrieras. Estamos frente a una profesional con más de 10 años de experiencia como vidriero y restaurador. Tiene una amplia experiencia en todo tipo de labores relacionadas con el vidrio y todo lo que es el entorno laboral donde se mezcle la enseñanza con la práctica. Hoy Mirel, con mucho gusto la vamos a escuchar, nos va a hablar sobre el patrimonio vidriero de La Habana, su estudio, protección y difusión. Hola Mirel, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes. Bueno, nada, ante todo es un verdadero placer poder participar en una de estas charlas de COBE porque ya yo he visto varias personas y he visto varias charlas y entonces es como una oportunidad, ¿no? Ante todo agradecer al COBE esta oportunidad de compartir parte del patrimonio nuestro vidriero cubano que es tan poco conocido. La gente muchas veces ni siquiera tiene idea de que aquí hay verdaderas joyas de arte. Y nada, es una oportunidad. Aquí estoy muy entusiasmada con la idea. Nosotros también estamos muy entusiasmados de escucharte, de escuchar ese patrimonio tan lindo que ustedes tienen y el gran trabajo que estás haciendo por Cuba, por La Habana y bueno, y también muy interesados en tu formación, en que nos cuentes un poco después de la idiosincrasia, de los trabajos, del oficio y la realidad que ustedes van viviendo día a día con el trabajo. Así que si te parece bien, podemos comenzar con la presentación. Em, Mirel tiene algunos problemas de conexión, así que vamos a estar tranquilos, esperando por si se llega a trabar o algo por el estilo. Pero bueno, siempre va a ser un placer estar acá aguardando. Perfecto. Bueno, no sé si ahí ya está toda la pantalla como debe Súper. estar, Sí. pero bueno, nada. Lo nuestro es, como les hablaba, el patrimonio vidriero en La Habana, estudio, protección y difusión. La idea el proyecto de investigación vino realmente a partir de mi formación, primero como restauradora de la escuela de él, y luego continuó con los años como estudiante de gestión de patrimonio en el Colegio San Jerónimo de La Habana. Entonces, a raíz de eso, y partiendo de la idea de que lo que no se conoce no se protege, yo decidí emprender un sondeo del patrimonio vidriero emplazado en la capital habanera. En ese momento estaba muy lejos de imaginar que la magnitud del trabajo que me esperaba era asombrosa, porque no teníamos aún una idea real de cómo era que, primero, que había, segundo, dónde estaba. Por tanto, hubo que hacer un proceso de un levantamiento de campo bastante intenso. Estuve estuve meses caminando prácticamente toda La Habana hasta que en aquel momento mis tutores decidieron que segmentara un poco la información porque era demasiada información. Entonces, bueno, lo primero es que las vidrieras acá prácticamente son desconocidas. En ese momento yo fui una de las pocas personas que siguió siguiendo ya las publicaciones españolas, francesas, sobre todo publicaciones que en aquel momento se hacía del Boletín de Cerámica y Vidrio. O sea, ya yo había leído varias publicaciones de ese tipo y entonces me pareció muy interesante esta cita de que el valor intrínseco de las vidrieras en paz es equivalente a cualquier obra de arte o patrimonio cultural. Por tanto, su conservación amerita el mismo grado de atención y profesionalismo a pesar de su fecha o valor monetario. O sea, aquí esto no estaba contemplado, de hecho no está contemplado aún, es parte de la problemática actual
Primero, el desconocimiento que tiene la mayoría de personas, incluye muchos estudiosos del tema, que trabajan la arquitectura y el urbanismo, y las vidrieras son, digamos, que como un elemento agregado de la arquitectura, pero algo que no es exactamente valorado. Lo otro es que hay una importante dispersión de la información y un vacío total o preferencias. Normalmente en otros lugares se refiere cuando se dona la vidriera, quién la dona, cuánto costó, quién la instaló. Ese tipo de documentación en Cuba no existe. Eh, es más bien lo que alguien le comentó a otra persona o alguien muy mayor que vio cuando las trajeron y tiene alguna idea de quién la puso, en qué momento se puso. Salvo las que están firmadas, el vacío de referencias es inmenso. Además, es un patrimonio que es de principio del siglo XX, por tanto, tiene unos cuantos años ya y una falta de mantenimiento inmensa. Por tanto, la fragilidad en la propia vidriera es importante. Además que no hay una protección legal y un cuidado hacia las vidrieras realmente establecido. Entonces, también está el tema del expolio, que muchas veces las personas ven algo bonito, ven que es una obra de arte y la quitan y se la llevan. Y las malas prácticas, personas que han dicho que son conservadores, que son restauradores, y finalmente lo que hacen es intervenir una vidriera histórica que podía ser salvable y con una mala intervención realmente lo que hacen es lamentablemente echarla a perder, ¿no? Y otra es las transformaciones que ocurren a través de las mismas personas que habitan las viviendas. Muchas veces ven una vidriera, no saben el valor que tiene, necesitan ventilación y sencillamente le hacen una transformación arbitral para poder abrir una ventana, para poder abrir una puerta. Entonces vemos vitrales inconclusos, vemos que le quitaron una parte y la pusieron en otro lado, y ese tipo de transformaciones que a veces son tan dañinas. Además están fenómenos naturales que aquí son en ocasiones bastante fuertes. El sol, el aire, sobre todo cuando hay ciclones, es fatal para los vitrales. En la presentación que estamos viendo podemos ver uno de la Sociedad Canaria que tuvo un pequeño accidente, digamos, cuando pasó el ciclón, y hay otros que se llevan paños enteros. Entonces, eh, las conclusiones preliminares de la catalogación realmente lo que arrojó, yo decidí en una primera instancia, a pesar de que lo hice en toda La Habana, decidí dejarlo en 3 municipios, porque eran los municipios, digamos, más representativos en la cantidad y en el valor de las vidrieras. Entonces, La Habana Vieja, Centro Habana y Plaza de la Revolución fueron los primeros que estudié. Fue realmente, durante la misma elaboración de esta charla, procesar la información que tenía fue un verdadero reto porque tenía mucha información, quería darles a conocer muchas cosas y el tiempo es corto. Entonces, nada, el total que se al momento fue 250 para un total de 800 vidrieras. Por tanto, hay en muy pocos mucha cantidad de vitrales, muchas veces vienen por conjuntos. Las tipologías de edilicias que predominan son la doméstica, que tenía 180 vitrales aproximadamente, y en la civil pública los estaban aproximadamente nosotros 70. Estos conjuntos en la tipología civil pública menos inmuebles son más vidrieras porque generalmente son más monumentales, son conjuntos mucho más grandes. Por tanto, ahí más o menos como que se equipara esta catalogación, pero realmente la tipología doméstica es quien predomina en el uso de las vidrieras. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros antes deberíamos tener unas bases, ¿no?, sobre las condiciones de la implantación que permitieron el desarrollo de este arte en Cuba. La tradición constructiva colonial en nuestro país permitió, a través de la segunda mitad del siglo XIX y hasta principios del siglo XX, el uso extenso de la vidriería con soporte de madera. Los pineros se pueden inicialmente a propósito porque durante la colonia asistieron a la construcción y reparación de buques, que era básicamente una de sus tareas, pero bueno, con el decursar del tiempo, el desarrollo de la ciudad, el crecimiento de la ciudad,
fue necesario usar esa especialización que ellos tenían y fomentar el desarrollo con fines que no fueran solo unitarios, sino que ya comenzaron a ser artísticos y decorativos. Entonces, el clima de la isla es un clima muy caluroso, el sol en Cuba es muy brillante, sin importar la época del año. La humedad relativa realmente es superior a los 75 grados la mayor parte del tiempo. La solución a todos estos problemas climáticos fue la altura de los puntales, de hacer los puntales más altos que permitieran la entrada del aire y colocar lucetas y medio puntos para reducir el tamaño de las puertas, mientras que los vidrios de colores lo que hacían era tamizar la luz de los interiores, la hacían menos intensa y la hacían un poco más acogedora para la vida doméstica. Por tanto, esta vidriería colonial se asume en 4 formas fundamentales que serán empleadas en las residencias de casi todo el país, sin importar las clases sociales. Algunas también tenían, digamos que, novedades locales. Y básicamente los que encontramos son mediopuntos, lucetas, mamparas y óculos. En la imagen podemos verlos los 4 combinados. El mediopunto se convirtió en el rey por excelencia de los espacios interiores porque era, no solo aportaba su colorido, sino que cubría espacios muy grandes y como pueden ver en las imágenes, el espacio se convertía en un espacio acogedor, se convirtió en un espacio cálido, que facilitaba esa vida doméstica, llegar y poder encontrar uno, eso era muy cómodo con esta luz que proyectaban los mediopuntos cubanos. Entonces, asimismo, durante la etapa colonial, las compañías religiosas que estaban o adaptándose a Cuba o en tránsito, permitieron la circulación de un clero que mayor provenía de Europa, con un gusto estético que aportaba nuevos matices. O sea, venían de ver catedrales, venían de ver iglesias que tenían vitrales, que tenían otras soluciones técnicas y formales, que tenían otro tipo de elementos decorativos, que, o sea, no solo se aplicaban en ventanas, sino que se aplicaban en otros sitios, y comenzaron a, digamos que a entrar las influencias de la vidriera con grisallas pintadas al fuego, que aquí fue toda una novedad. Eran unas obras de arte una vez que se colocaban en las iglesias. Aquí tenemos el trabajo, por ejemplo, de 4 compañías importantes. Por tanto, para nuestro país, las vidrieras emplumadas pintadas al fuego llegan precisamente del Nuevo Mundo y se considera un arte importado, por supuesto, siendo un inicio España y Francia los principales emisores, y luego se diversifican los autores y las compañías. Eh, Generalmente podemos apreciar el trabajo de 4 compañías importantes. Si comenzamos de izquierda a derecha, podemos ver a Mamellán, que es en sus primeras, digamos que Mamellán tiene un trabajo en Cuba bastante amplio. Tenemos varias etapas de la compañía. Nos podemos dar cuenta por las firmas que a lo largo de su desarrollo, el desarrollo de la propia compañía, ellos fueron evolucionando con las firmas y los vitrales lo tienen muy claramente marcado porque Mamachan firma todos los vitrales. Tenemos los Sedler, FX Sedler de Múnich, que también tienen, en cuanto al tema de las iglesias, de las instituciones religiosas, tienen bastantes vitrales bastante grandes, con muchos paños, y estos 2 son las compañías que acompañaron la mayor parte del trabajo en las instituciones religiosas en lo referente a vidrieras históricas. También tenemos Ballesteros y compañía, que es compañía cubana, y tenemos Peregría Amigo, que es una compañía barcelonesa, o sea, española, radicada en Barcelona, que fue en algún momento tuvo que ver con la Casa Batlló en Barcelona. Por tanto, es una vidriería importante, y esas son, de manera general, las 4 instituciones, 4 compañías que fundamentalmente trabajan en instituciones religiosas en La Habana. También tenemos, como pueden ver, aquí tenemos el trabajo de las 4 compañías. Las 2 primeras son izquierda Mamellán, derecha Sedler, y abajo entonces tenemos Ballesteros y Peregría Amigo. Podemos claramente diferencia en cuanto a la sensibilidad en el tratamiento, ya sea de los rostros, de las manos, de los ropajes.
del marco escenográfico que enmarca las vidrieras. Podemos claramente notar, aun cuando no estén firmadas o el paño inferior, que casi siempre es el que contiene la firma, tenga algún pequeño tema y la firma, es muy fácil, digamos que denotar cuál es la vidriera que pertenece a cada compañía, porque también Ballesteros, la compañía cubana, no tenía la experiencia, por supuesto, que tenían Mamellán, que tenían los Settlers, y no tampoco la de Amigo, que bueno, es una más, digamos que más contemporánea, pero que no tiene la misma tradición que los Mamellán y los Settlers. Por tanto, la Ballesteros llegó tarde, digamos, de alguna forma, a esa competencia. Y la Ballesteros lo que tiene es algunos, digamos, problemas con el soporte, que no fijan bien las grisallas al soporte, que ya eso viene de las otras compañías muy bien, digamos que domado, como decimos nosotros, porque ya tenían muchos años de práctica y por tanto las vidrieras no tienen en cuanto a las grisallas prácticamente ningún problema. Las grisallas están intactas, han pasado ciclos sin mantenerse, han pasado problemas que tienen con los cambios climáticos, han tenido inclusive accidentes y la grisalla no ha sufrido. Con las Ballesteros no pasa lo mismo, lamentablemente. Con las Ballesteros la grisalla un poco que se va poniendo clarita y se pierde. Entonces, nada, en el cambio de siglo, o sea, en la República, ya implica avances para la isla y transformaciones, tanto en la mentalidad como en la representación de esa modernidad y por supuesto la arquitectura fue un reflejo más dentro de la expresión artística. A partir de la instauración ya propiamente de la República, el panorama constructivo cambia. Está apoyado en una serie de cambios económicos y sociales que se mantienen entrelazados con los componentes culturales cubanos. Por tanto, se desarrollan nuevas urbanizaciones también. Se desarrolla El Vedado, se desarrolla Miramar, Coli, Country Club, que son algunas de las principales, y es en este momento donde la industria vidriera, la incipiente industria vidriera que había en Cuba, genera una creciente demanda para la construcción, la remodelación y la ampliación de inmuebles de todo tipo. Eh, ¿Qué es lo que pasa con la industria vidriera en Cuba? Realmente en Cuba no ha habido una industria vidriera hablando así. En Cuba nunca se ha producido vidrio, el vidrio siempre se importó. Por tanto, ese fue un, digamos que un espacio que nunca se cubrió. Lo que sí se comenzó a hacer fue que esas compañías que importaban las vidrieras comenzaron a usar, digamos que aprendices cubanos, para instalarlas, para trasladarlas, para montarlas. Y había algunos, digamos, decoradores que en ese momento no estaban referidos como vidrieros ni como fábricas, o sea, ni como compañías que fabricaban vidrieras, pero ya fueron recibiendo, digamos que ese entrenamiento que le estaban brindando las compañías que sí, que importaban y montaban las piezas y un poco que eso ayudó a impulsar lo que va a ser luego una industria vidriera que está clasificada en algunos momentos como una industria menor. Ahora, en las instituciones civiles públicas y las residencias, este panorama se enriquece muchísimo más porque en las iglesias, digamos que teníamos en un principio una especie de camisa de fuerza, todo tiene un programa iconográfico que hay que respetar, las propias compañías tienen, digamos que su idea de mostrar toda su historia, pero bueno, ya en las instituciones civiles públicas y las residencias ya esto cambia. Inclusive hay muchas vidrieras que están sin firmar, que son anónimas, y que aparecen de manera muy común en la tipología doméstica, en las clases un poco menos, digamos, en las clases medias, las clases no tanto bajas, pero bueno, sí en las clases medias aparece mucho este vitral sin firmar, eh, y, pero no, no porque es anónimo existe para nada una pérdida de calidad. Entonces, esta industria vidriera, en el primer censo que se hizo en 1886, apenas aparecían hojalateros y vidrieros, todos, digamos que en el mismo paquete. Y aparecían también algunos grabadores. Ya para 1920 había fábricas de vidrieras y mamparas, había fábricas de vidrio que importaban vidrio, espejos,
que importaban vidrieras, había una cantidad importante de grabadores, o sea, como de 1886 a 1920 esa industria se diversifica espectacularmente y la mayoría de las vidrieras en La Habana están montadas sobre 1920. Por tanto, aquí vemos algunas de las compañías cubanas y, por supuesto, otros, digamos que los arquitectos y los ingenieros de obra también hacían un poco el papel de promotores de esas mismas vidrieras porque se empleaban en esas remodelaciones que se hacían o en las nuevas creaciones de las casas y por tanto es parte de lo que se comercializaba en las revistas de la época, que eran por supuesto difusoras de gusto. Tenemos aquí las principales compañías o talleres productores, por supuesto, la Casa Don Mellán es la primera porque me atrevo a decirte que tiene un 30% de la producción que hay en todas partes, ya sea en la religiosa, en la doméstica o en la civil pública. Atrás venía la casa FX Center con una importante participación también. Y ya luego entonces comenzamos a ver, digamos que variaciones. Y ya se diversifica el hecho de que haya varias compañías. La Casa Ballesteros, que como te comentaba era cubana, Gino Scioli, que Gino Scioli es más conocido por las del Capitolio, pero tiene muchos trabajos en La Habana. Italiano-cubano, porque realmente su ascendencia es italiana, pero vivía en Cuba. José Bustos y Campa, que sí es cubano, inclusive patentó un sistema de vidrieras, las vidrieras cerámicas, que son una novedad para la época. La vidriería Peregrina Amigo, como les decía, de España, franceses, que ya son, digamos que dinastías como los Mamellán, pero que son poco conocidos muchas veces de este lado. Albano Macario de Italia, que tiene unas 3, 4 piezas en el vedado. Gaetan Janin, porque realmente son vidrieros que en Francia eran muy conocidos y aquí tuvieron participación en, digamos que con las primeras fortunas de la época, tuvieron que ver con la implantación de vitrales en sus casas. Compañías norteamericanas y ya compañías mucho más modernas como, o artistas mucho más modernos como Auguste Lauret, que es francés. Aquí podemos ver algunas de las firmas, de las maneras de firmar que ellos tenían y es, por supuesto, muy fácil reconocerlos porque son vitrales que están firmados. Pero en este primer, digamos, acercamiento a las repúblicas que comienza en los finales del siglo XIX, antes de llegar a la vidriera como tal del vedado, que es lo que la mayoría de las personas conocen en el siglo XIX, el Paseo del Prado, que venía de mucho tiempo antes, se considera como una vía aristocrática por excelencia. Entonces fue allí donde apareció primeramente el eclecticismo. Y aquí vamos a ver unas mansiones espectaculares que son, digamos que algunas de las primeras que usan las vidrieras emplomadas en las cajas de escalera, que son muy famosas en Cuba. Vamos a ver, por ejemplo, el Capitolio, las vidrieras del Capitolio, que son de Gino Scioli, el italiano que les comentaba. También están las vidrieras de la Asociación Nacional de Emigrados Revolucionarios de la Independencia, que son estas Ballesteros. Se puede ver la diferencia muchas veces en el tratamiento, especialmente en los rostros, que estas vidrieras, como les decía, acompañan casi invariablemente a las cajas de escalera. Aquí tenemos las sociedades de recreo y sociedades regionales. En este caso es lo que es hoy Bellas Artes, que es una espectacular vidriera que cubre toda la escalera, una escalera gigantesca imperial. Podemos ver en otros salones de de esa misma sociedad, podemos ver otro tipo de vidrieras que ya son de otras compañías, son casi todos son Ballesteros inclusive, excepto la de la caja de escalera que es una Marbellán. Podemos ver en residencias privadas, aquí están las residencias de Pedro Esteves, en Prado, podemos ver la residencia del cónsul Frank Steinhardt, que son algunos de los pocos vitrales norteamericanos que hay en La Habana, están en esta residencia, pero es que no solo son esos vitrales, también podemos encontrarnos otros vitrales que tienen eh, indicios de vitrales modernistas, que tienen vitrales que aparentemente
recuerdan un poco a la École de Nancy, y están en lugares increíblemente poco accesibles de la casa. Están en los baños, están en la parte de servicio de la casa, excepto los vitrales de J.R. Land, que sí están en la escalera principal de acceso. Y llegamos al Vedado. ¿Por qué el Vedado? El Vedado surge en 1860 y en él se desarrolla el modelo de residencia urbana burguesa por excelencia. Este territorio contiene la evolución arquitectónica urbana de los últimos 150 años. Es el símbolo del eclecticismo y la arquitectura moderna. Y allí han trabajado arquitectos importantes de todas las épocas. Entonces, además de la diversidad temática que hay, la concentración tipológica de todas las variantes de vidrieras que hay en Cuba es la más grande. Como los talleres y compañías que han trabajado alguna vez en alguna parte de Cuba tienen una muestra en el Vedado. Por tanto, es un catálogo vivo y de gran valor de lo que se ha llevado a cabo en materia de vidrería, aunque sea de manera anónima. Entonces, a pesar de que estos ejemplos se hayan diseminado a lo largo de la ciudad, las vidrieras cobrarán auge, y las manifestaciones principales de estas vidrieras en el Vedado serían los lucernarios en las casas de 2 plantas o casas de hall central, las espectaculares cajas de escalera y las marquesinas. ¿Por qué el Vedado? El Vedado, digamos que es, como había dicho, esta evolución de la arquitectura, nosotros la podemos ver siguiendo inclusive la vida y obra de grandes poetisas y escritoras cubanas. Tenemos a René Méndez Capote y su libro Memorias de una cubanita que nació con el siglo, que nos comenta cómo a esa vidriera, a esa casa de 15 y B, en la que ella se mudó con su padre, que era general del Ejército Libertador, sufrió transformaciones, y ella a lo largo de este texto va contando las transformaciones que sufre su casa, que sufre la vida del Vedado, como cuando ella se mudó era un Vedado prácticamente silvestre, y poco a poco ese Vedado se fue construyendo, se fueron haciendo estas enormes residencias. Tenemos la otra parte, o sea, tenemos a Dulce María Loinás, que es una prolífica escritora, que el Vedado que vivió fue el Vedado de las grandes mansiones, el Vedado de la burguesía banera. Ella misma, o sea, en su casa, hay una vidriera de ella espectacular, y ella, digamos que es una enamorada del Vedado. O sea, si nosotros nos fijamos en el texto que ella pone, esto es de Fe de Vida, su libro Fe de Vida. Ella dice que el Vedado que ella vivió era otra cosa. El Vedado era una esencia, era un espíritu, era un ser fundido a nuestro ser. Entonces, ella habla mucho en el libro y describe muchos, tanto los edificios como lo que contiene el comportamiento de la gente. Y por ahí también nosotros podemos, digamos que tener ideas de cómo evolucionó esa vida. Pero este cambio de siglo tiene, digamos, un intermedio. Estos vitrales combinados, nosotros conservamos la estructura del vitral colonial, y ya comienzan a hacerse decoraciones florales mayormente y vegetales en esa estructura colonial. Y estas decoraciones es, digamos que una idea preliminar de lo que va a ser luego la vidriera emplomada, pintada al fuego en el Vedado. Las decoraciones son muy lindas, muy detallistas, todas tienen un estado de conservación espectacular, pero realmente quedan muy pocas, porque la mayoría de las evoluciones que se hicieron de las viviendas implicaron mejorar este tipo de vidrieras por vidrieras un poco más complejas, un poco más suntuosas. Entonces, este cambio de siglo, digamos que está un poco casi que a punto de perderse en este mundo de transformaciones que sufrió. Podemos ver ese tipo de decoración pintada, horneada inclusive, los tonos de color, los detalles, y cómo mantiene aún esa estructura colonial que venimos heredando. Pero también encontramos en las casas esa transformación, como en un piso tenemos los vitrales coloniales,
que ya venían con la casa original, y cómo cuando esa casa se transforma en los segundos pisos, en las escaleras, en los cierres de los pasillos, ya empezamos a encontrar entonces estos vitrales, estos específicamente José Bustos y Campa, el cubano, el que les comentaba que creó, o sea, patentó un sistema de vidrieras que es básicamente un mosaico. Nosotros acá le decimos sándwich porque se usa un vidrio base que contiene el dibujo, sobre ese vidrio se colocan los pedacitos de vidrio de color que son los que hacen todo eso. Y encima se le pone otro vidrio blanco y eso se sella. Y el panel se levanta, digamos que con 3 vidrios. Entonces, son vidrieras que pesan bastante, pero tienen un problema con el tiempo, digamos que se va despegando eh, esa masilla que se usó para eh, mantener ese dibujo entre una pieza y otra, digamos que se va despegando el soporte. Y lo que pasa es que los vidrios se van rodando hacia el espacio inferior de la vidriera y se acumulan ahí. Entonces se ve todo el dibujo, digamos que los trazos al aire, y entonces todo el vidrio acumulado en el inferior, en la parte inferior de la vidriera. Parece inclusive cuando uno lo mira, se ve en ocasiones desenfocado, no es que esté desenfocado. Tenemos también estos óculos que los heredamos de la tradición colonial, pero ya aquí comenzamos a usar el óculo para emplomar, o sea, para hacer montar también estas vidrieras emplomadas en espacios un poco más pequeños. Estos son espacios que le dan claridad a pasillos que están ciegos, son ventanas pivotantes, o sea, son espacios que son menos usados y que tienen espacios de luz más concentrados, pero que también se transformaron con las vidrieras emplomadas. Esta es la casa que les comentaba de René Méndez Capote, que conserva inclusive sus escaleras de madera. ¿Qué es lo que pasa en el Vedado con estas mansiones y residencias que se remodelaron? Que muchas, y eso es una de las cosas que más nos sorprende a nosotros del Vedado, es que conservan aquellas espectaculares escaleras, incluso algunas con alfombra todavía, de madera torneada. Y eso, junto a los vitrales que son de principio de siglo, le aporta a los inmuebles un valor que por lo menos para mí es incalculable. Pero ciertamente existe una falta de protección en cuanto a este tipo de inmuebles de vivienda que se conserva bastante bien. Como pueden ver, hasta el lucernario está en una forma bastante completa, las puertas todas, la capilla, o sea, tiene y su escalera de madera de cambio de nivel que está bastante entera y está muy bien conservada. Entonces, en este caso, eh, tenemos en esa vidriería emplomada tenemos varias manifestaciones y los lucernarios son una de las manifestaciones menos comunes pero más espectaculares. Los lucernarios se confeccionaban en su mayoría con la técnica del emplomado, generalmente con colores sencillos o conjuntos que giraban en torno a una escena central. Su función principal, por supuesto, era aportar más luz al espacio, aunque en ocasiones también aportaban ventilación, porque muchas veces tenían un sistema que las ventanas se abrían desde abajo y podían, eran como ventanas pivotantes y podían permitir la circulación de aire. Entonces vemos, por ejemplo, la Asociación Francesa que está en Prado, que era una casa particular, que era la casa de uno de los presidentes de la República, José Miguel Gómez, y otras que, como pueden ver, son, digamos que, espacios interiores techados que permiten la entrada de luz. Podemos ver también otros que son unos más complejos, otros más sencillos, pero de manera general su función era aportar luz al espacio. Aquí vemos, por ejemplo, un banco que hay en La Habana Vieja, que es el banco de Narciso Gelats. Narciso Gelats era una de las primeras fortunas de este país y banquero además. Este banco está lleno de vidrieras. Ahora, de estas vidrieras, casi ninguna está firmada, incluido este lunar. El lunario de pasillo completo, o sea, es un ala completa del banco y el resto, como pueden ver, están todas las puertas, las ventanas, incluso las ventanas exteriores tienen vitrales, aunque ninguno de ellos está firmado. También nos encontramos como otra de las manifestaciones mucho menos utilizadas, las marquesinas. Las marquesinas protegían los exteriores, o
sea, los accesos tanto principales como secundarios de las residencias, y también se usaban, por ejemplo, en los hoteles. Este que vemos arriba es una residencia El Colorido, es una residencia privada en el Vedado, pero los motivos que tiene son motivos sencillos, solo usan el color para, digamos que, darle tratamiento, acceso principal, pero nos vemos otros como la que está en la parte, que es la entrada de lo que era el antiguo Hotel Roma, que tiene una decoración emplomada a lo largo de toda la marquesina. En ocasiones, inclusive, la colocación de estas marquesinas requería verdaderas obras de construcción porque había que pedir permisos, los metros cuadrados de colocación se cobraban, y llevaba todo un proyecto que había que justificar, digamos, como un proyecto de construcción. Además, el trabajo de herrería se encargaba a compañías importantes, a compañías casi todas en este momento norteamericanas, que eran las que tenían un acero muy bueno, y que además tenían muchos trabajos, trabajos grandes, trabajos como el Capitolio, que requerían una herrería mucho más elaborada, mucho más compleja. Y por último llegamos a las manifestaciones por excelencia, digamos, del Vedado, que son el punto visual más simbólico, las escaleras, lo que nosotros conocemos como las cajas de escaleras, que son accesos a esos segundos pisos y que podían asumir inclusive formas básicas tan sencillas como escaleras de tres, dos o una rama, escaleras imperiales, escaleras helicoidales. Entonces nos vamos a encontrar toda una variedad de escaleras, pero que invariablemente estaban acompañadas por un ventanal. Ahora, ese ventanal en la mayoría de los casos era una vidriera emplomada. Esta vidriera emplomada tenía un carácter, digamos, totalmente escenográfico, porque usted llegaba a una mansión del Vedado, por ejemplo, y si el vitral de la caja de escalera era un maomellán, eso denotaba una, primero, educación, porque todo el mundo no tenía educación suficiente como para apreciar qué compañía era, de dónde venía. Segundo, lo que quería mostrar la vidriera, que casi siempre son escenas clásicas, son, digamos que, paisajes eh, variados, pero son paisajes muy bien elaborados. Aquí vemos, por ejemplo, les comentaba de las cajas de escalera originales de madera, fíjense el trabajo que tienen las cajas de escalera y el trabajo de los vitrales. O sea, es un trabajo, esta por ejemplo es una vivienda multifamiliar también, pero el estado de conservación es espectacular. No le falta un vidrio, no tiene nada roto, nada, absolutamente nada, está totalmente conservado. Esto está en TRCIF. También vemos, por ejemplo, otros emplomados con grisalla. Estos son mamellán, pero como les decía, una vez que usted llega a esa casa, no solo tiene la educación que le permite ostentar una pieza de este tipo, sino además la condición social, digamos que tiene la opción para, yo voy a mostrar todo lo que tengo en lo que vas a ver una vez que entres a mi casa. Por tanto, si lo que te recibe a ti es algo de calidad, es algo importado por una compañía que está, digamos que como decimos nosotros, ranqueada, una compañía importante tanto en nuestras tierras como fuera de ellas. Por tanto, tu nivel económico, tu nivel social, tu nivel supuestamente de educación es lo suficientemente alto como para que tú puedas mostrar todo eso en el empleo de una sencilla vidriera. O sea, lo que quería mostrar con el trabajo no era solo una obra de arte, un vitral bonito. No, no, el vitral en Cuba y en las residencias tiene otra dimensión. O sea, tiene una dimensión económica, tiene una dimensión social, que muchas veces pasa desapercibida, porque la mayoría de los vitrales de las cajas de escalera, donde estas piezas son, digamos que las primeras fortunas de este país. Son las personas que más propiedades tenían, son las personas que más dinero tenían, son las personas que eran senadores, que eran
tenían títulos inclusive nobiliarios, o sea, eran personas que no eran de la clase media, que no eran personas de la clase media baja, eran personas letradas inclusive, que habían estudiado en Europa, de ahí muchas veces el conocimiento de del trabajo de estas compañías. Podemos ver, por ejemplo, en la primera que está a la izquierda, podemos ver el uso de las cibas, que también es algo que se va a ver muy poco en Cuba, pero también los puntos dados, o sea, estos medios de cambio de siglo no se encuentran en todas partes, son prácticamente una novedad. Por tanto, el uso de las cibas en los vitrales sí es poco común. Es mucho más común encontrar el vitral emplomado de una compañía ya ranqueada. Este de las cibas es de Gaetán Jonín, está en lo que era la casa de Catalina Laza y Pedro Baró, que está en Paseo. Y puedo ver, por ejemplo, cajas de escalera con todo tipo de paisajes. Hay paisajes variados, hay paisajes, la del centro es una de Settler, Múnich, los alemanes, y la última de la derecha no está firmada. Tiene una composición muy bonita, es bastante grande. Las dimensiones de estas cajas eran entre 1,20 y 1,50 de ancho y hasta 3,50 de alto. O sea, básicamente son vidrieras muy altas que contienen, de dependencia de esa altura, los paños son más o menos pequeños en los laterales y los del centro son las composiciones más grandes, pero los hay que tienen toda una distribución homogénea a lo largo de la vidriera. Podemos encontrar vitrales con influencias feministas, con algunos detalles que son muy espectaculares de ver, porque son, digamos que ángeles, de, decoraciones que hay en las, decoraciones florales que hay en las partes inferiores, en algunos detalles que para el que pasa y las ve como algo bonito, no se detiene a ver todo el trabajo artístico, estético que lleva este tipo de vidrieras. Podemos ver otras vidrieras que tienen, la del centro, por ejemplo, es de Albano Macario, el italiano que les comentaba, que tiene pocos trabajos en La Habana. Eh, de hecho, su trabajo es poco conocido y las demás, bueno, tienen más esta influencia romántica, todo, todo está grabado muy bien. La verdad que el grado de conservación para la falta de mantenimiento, para la poca atención que han tenido, es espectacular, sobre todo en y aunque se oiga raro, ¿no? Las que están en viviendas multifamiliares, en viviendas particulares, están mejor conservadas que las que están muchas veces en instituciones estatales. Eh, este caso, por ejemplo, este tipo de paisajes, casi todos tienen afectaciones en el paño inferior, en el centro. Lo que les comentaba de los ciclones y las afectaciones climáticas, casi siempre incide directamente contra los vitrales de las cajas de escalera porque son primero los que están al exterior y segundo porque son los paños más grandes de vidrio. Entonces, en este caso, por ejemplo, en estos casos, este tipo de vitrales, casi me atrevo a decir que en un 50% estos que están en pantalla han sido afectados en el paño central, en la parte inferior, en casi todos. Es una casualidad, pero realmente sí. Podemos encontrar, por ejemplo, el del centro en esta, es el de Dulce María Loinás. Podemos ver los trabajos florales que tienen, el colorido, sobre todo el trabajo artístico de detalles, que es más, digamos, es mucho más grato apreciarlo con la vidriera delante, una vez que la vidriera es preciso ver por dentro. Hay otros que, como pueden ver, es lo que más, este es el problema que más tienen las cajas de escalera, los paños inferiores. Primero porque digamos que son los que están más a la mano, como decimos nosotros. Están en una posición donde todo el que dobla la escalera es el paño que te queda inmediatamente cerca, es donde detecta todo lo que cae, lo que choca con la ventana, no choca arriba, choca siempre abajo. Entonces podemos ver que casi siempre las afectaciones están en los paños inferiores, incluso el precio del propio peso de la vidriera, casi siempre los paños que se doblan son los de abajo, por el intenso calor, el sol. Estos figurativos que encontramos
Unos están en cajas de escaleras, pero hay otros que están en comedores. O sea, tan sencillo como esta es la ventana del comedor, voy a hacer la ventana del comedor pivotante y voy a ponerle un vitral espectacular como esto. No nos encontramos en baños, no nos encontramos en terrazas. Este es el trabajo, por ejemplo, de José Justicar, el cubano que comentaba, que hace el sistema de vidrieras cerámicas. Es un trabajo muy detallista, muy minucioso. Los vitrales son de un solo paño, estos que están acá, pero son paños gigantescos, son paños de 2 metros prácticamente, que tienen un peligro, que es el vidrio sobre el que está el dibujo. El vidrio sobre este dibujo casi es el que está al exterior. Entonces, cualquier accidente que tenga la vidriera impacta directamente contra el vidrio que tiene el dibujo de toda la vidriera. Y es ese sobre el que se pega toda todos esos pedacitos de vidrio para componer ese dibujo principal. Son trabajos, podemos ver, estos son también trabajos de gusto. Por ejemplo, trabajos que hay en baños, trabajos que hay en puertas de terrazas. Podemos encontrarnos también terrazas completas, techadas, que son una rareza. Hay aproximadamente 3 en toda La Habana. Esta es una, esta está en la finca de los monos, la finca de los monos, que era la residencia de Rosalía Abreu, o de Marta Abreu, y la sede de la UNESCO, lo que es hoy la sede de la UNESCO, y toda la oficina principal está, realmente es toda la casa, está llena de vitrales espectaculares, muy coloridos, con mucho detalle. Vamos a encontrarnos, por ejemplo, esta es una curiosidad, se las traigo porque este es el vitral más antiguo que tiene Mamellán en Cuba, desde 1909. No estoy segura si se ve aquí abajo por donde está eh, la fecha a la parte inferior, y es un vitral sumamente sencillo. Está en una casa en 17 y hoy es un centro para diabéticos, es una casa de una sola planta con un hall central, o sea, no tiene segundo piso, y es el vitral fechado más antiguo que tiene Mamellán en La Habana. Nos encontramos otra terraza que para mí que es la antigua residencia de José Penino, un marmolero de ascendencia italiana, pero radicado en Cuba, que es la otra terraza techada. Para mí es la terraza más espectacular que tiene toda La Habana. Fíjense todo el trabajo que tiene. Esta es de Gino Scioli, del italiano que hizo el Capitolio. Pero además, esta terraza, una de las cosas que la hace maravillosa es la incorporación de esculturas en mármol, talladas, que tienen que ver un poco con el entorno y juegan con las columnas, juegan mucho con la luz, con el mobiliario de la época. Realmente es una terraza tremendamente acogedora, bella. Está en la pasera del el Museo Servando Cabrera, pero es una belleza. O sea, sentarse un minuto ahí es disfrutar una página de tranquilidad increíbles. Tenemos esta, por ejemplo, que es en una residencia privada en Cuatro. El PAS tiene un trabajo, digamos que poco visto, por no decir que es la única en La Habana que tiene este tipo de trabajo. O sea, está todo el vitral emplomado, regular, y sobre este, para lograr efectos en la parte delantera con la luz, se le han, digamos que en partes específicas de la vidriera, se ha puesto otro emplomado sobre el emplomado básico y se han hecho como niveles. Y esos niveles lo que hacen delante es conjugar la luz de esos dos vidrios y crear un efecto interior lindísimo. O sea, realmente el efecto interior que crean es espectacular. Y uno en un inicio cree que es el color del vidrio. Cuando te vas a la parte trasera y ves el exterior, te das cuenta que es un juego de tonos de color que están superpuestos y que tienen digamos que tienen un efecto interior muy, muy espectacular. Y lo otro, bueno, sería ya el tema de la formación, casi que es la conclusión. Eh, Como decía María Paula,
yo soy profesora de la escuela de restauración, llevo ya unos cuantos años en la escuela. La idea de nosotros, o sea, la formación viene por formar restauradores, primero que nada, restauradores en varios oficios. En el caso nuestro, son restauradores de vitrales. Ahora, los restauradores de vitrales nuestros, digamos que como ustedes pueden ver en la imagen del medio, tienen que partir de una tradición colonial que está sentada en la isla y que para el centro histórico es vital restaurar sus vitrales con carpintería y luego entonces tanto restaurar vitrales emplomados o de otra tipología, pues realmente ellos aprenden las tipologías. Ellos aprenden emplomados, aprenden mosaicos, aprenden Tiffany. O sea, ellos aprenden a trabajar todas las tipologías de vitrales, pero básicamente tienen que comenzar por el vitral colonial. Entonces, es un trabajo de 2 años, es un trabajo que los lleva a, primero, como les digo yo siempre, a amar lo que hacen, porque si uno no ama lo que hace, digamos que es por gusto. Estás estudiando algo que en algún momento no lo vas a llevar a feliz término o que va a ser un trabajo más. Yo no le recomiendo a ningún restaurador, nunca lo he recomendado, que sean restauradores por tener un oficio. No, no. La restauración es un oficio sacrificado, un oficio que mientras más hacer de a uno en hacer, mejor restauradores. Y un poco que yo lo que trato es de a mis alumnos hacerles llegar esto. Y que esta formación que ellos quieren la enriquezcan cada vez más. Inclusive yo les digo, si ustedes quieren ser buenos restauradores, tienen que aprender de decoración de interiores, tienen que aprender de color, tienen que aprender una serie de cosas que nosotros acá no se las podemos dar, que ustedes tienen que tener las ganas de aprenderlas por ustedes mismos para mejorar. Tienen que estar como los doctores estudiando todos los días porque ustedes tienen que saber la última resina que salió de restauración, si un repinte en frío se hacía de un tipo y ahora se hace de ese tipo, por qué se puede hacer, qué material es más óptimo para hacer este mismo trabajo, porque al final los materiales evolucionan, toda la teoría y la técnica evoluciona, por tanto ustedes tienen que evolucionar junto con la técnica y piensan ser buenos restauradores y buenos conservadores. Y tuvimos el placer hace unos meses de una iniciativa de la UNESCO, el programa Transcultura, de hacer, digamos que una especie de curso relámpago de 15 días, un mes, con muchachos del Caribe que venían precisamente a, digamos que a tener un primer acercamiento a la restauración de vitrales como tal. Y realmente fue un placer, este es el equipo que vimos en aquel momento. Muchos se quedaron encantados. Nosotros, realmente la iniciativa es parte de la difusión del patrimonio. Ellos todos se quedaron con ganas de continuar porque dieron cuenta que no era una tarea de un mes, de 15 días, no, es un trabajo de años de formación. Y nada, eh, creo que hasta aquí es la idea mía de la conferencia. Me parece que tal vez, bueno, he hecho lo que he podido, tratar de concentrar un poco de información en poco tiempo. No sé si les ha parecido bien, cómo les ha parecido, bueno, nada, ya me comentarán. Bueno, Mirel, la verdad que muy, muy interesante, muy interesante. Em, Desde el principio tengo un montón de cosas que anoté para preguntarte. Me parece que tienen un patrimonio sumamente rico, interesante, con una variedad muy grande. Em, ¿Vos me escuchás? Porque yo no te veo, pero vos Sí, me sí, escuchás. Ah, sí, perfecto. sí, sí, te escucho. Bien, porque yo no te estoy viendo ahora, ¿eh? Por las dudas, te comento. Em, bueno, y a mí me llama mucho la atención, bueno, si querés vamos de atrás para adelante, que este tema de la formación, este tema de, como vos decías, ¿no? La divulgación y lo que es la parte de enseñar para valorar, ¿no? Que también lo hablábamos ayer, que me parece muy interesante. Em, Quería que me cuentes un poco más cómo hacen, cómo es, cuáles son las actividades. Bueno, ellos inicialmente el curso es de 2 años. Ajá. Eh,
como te comento, los muchachos deben tener un año de aprendizaje de carpintería y otro año de aprendizaje de vidrio. Entonces, en ese año de aprendizaje de carpintería, básicamente tienen que aprender a hacer todo lo que hace un carpintero en blanco, puertas, ventanas, mediopuntos, lucetas. Ellos tienen que aprender a hacer todo porque una vez que terminen ese trabajo, ellos mismos son los que en una segunda parte deben montar los vitrales o los vidrios que se le van a montar a esos mismos elementos de carpintería. Mirel, una pregunta, ¿esas carpinterías pueden ser de madera o también pueden ser de hierro? Porque yo vi que muchos también estaban hechos en hierro. O sea que aprenden los dos oficios también, carpintería y herrería. No, herrería es un taller independiente dentro de la misma escuela, pero no, básicamente los míos aprenden carpintería y Ujú. vidrio. Bien, bien. Herrería es un taller totalmente independiente. O sea que las estructuras en madera son las que predominan. Sí, para nosotros con la vidriería colonial predomina la estructura en madera y ya bueno, luego lo que predomina son los emplomados, Ujú. porque realmente Tiffany lo hacen, pero lo hacen más bien para elementos utilitarios y decorativos, para vitrales. Bien, bien. Para vitrales sí se usa más el emplomado. Bueno, yo mm, creo que a Silvia Cañelas le va a encantar un montón, igual que a Nuria, em, em, saber que en La Habana hay firmas de Amigó, de la firma de Barcelona. Sí, sí. Ellas la estudian y yo igual creo que ya lo deben de saber. Me interesó mucho cuando empezaste hablando de las firmas y que nombraste algo que, bueno, yo soy argentina y a nosotros nos pasa algo muy parecido, que es que hay muchos vitrales que no tienen firma. A diferencia de Europa, ¿no? Donde se saben específicamente quién los hizo, qué taller, qué fecha. Hay algunos que sí y otros que no. Y de la misma manera en que hay algunos que vienen de afuera y otros que son de producción nacional y también toman gran importancia, ¿no? En lo que es en la sociedad. La verdad que son vitrales que me gustó ver esa diferencia entre los tres distintos lugares que vos contaste. Em, em, y como por ejemplo los anteriores al vedado y después esta diferencia con el vedado y esa característica de esos vitrales nuevos, el pase de la parte colonial a ya los más modernos y cómo cambia. Mirel, Sí, sí, estoy. no, La escucho perfectamente. bien, no, me interesó mucho eso y no sé si tenías algo más para contarme sobre, por ejemplo, eso, ¿a vos qué te impactó qué te impacta de cuando las ves o algo que también me llamó mucho la atención es que caminaste 2 meses para relevar los vitrales? Bueno, básicamente fueron tres, porque el vedado tiene una estructura reticular bastante, Lo vimos. digamos, regular. Ujú, Entonces, yo subí por eh, y sí, yo hice el levado inclusive de muchos otros lugares donde me ha sido difícil realmente hacer levantamientos en Miramar. ¿Qué es lo que pasa con Miramar, Coli y Country Club? Que son lugares donde hay muchas residencias diplomáticas. ujú, Y las residencias diplomáticas tienen, por supuesto, en cuanto al que sale, a la toma de fotos, videos. Entonces, son lugares un poco más complicados para llegar. Y muchas veces las fotos que uno tiene, o sea, las fotos que tenemos nosotros, que tengo yo, son fotos de archivo que han sido muy, digamos, educativas y han sido muy falta de información, referencias. Y gracias a la fototeca de la Oficina del Historiador, que tiene una base de datos espectacular, ha sido posible ver inicialmente esas vidrieras en su entorno natural con la decoración doméstica que llevaba o las instituciones civiles públicas en el momento en que se inauguraron los edificios, comparar con la actualidad. Hay muebles que no han tenido absolutamente cambio
Hay Mm. inmuebles que tú lo miras y te cuesta trabajo darte cuenta del inmueble original en el combo de transformaciones que ha sufrido, pero de manera general para mí siempre es emocionante entrar a lugares que a veces entro, digo, vamos a ver si aquí hay un vitral, y cuando entro hay una espectacular caja de escalera felizmente conservada en una vivienda multifamiliar donde viven 10 familias y desde afuera no se ve. Está, digamos que un poco escondido, y cuando tú entras que ves aquella belleza, tú dices, "Oh, bien, todo esto al lado", ves todos los detalles, ves la conservación que tiene y ver que a pesar de que muchos de los vecinos de la propia vivienda no saben el valor que tiene, lo que significa, sencillamente ellos ven unos vidrios de colores bonitos que arman una composición, cómo son capaces de respetar dentro de su desconocimiento esa obra de arte. Sin embargo, no sucede así en todas partes, lamentablemente. Pero bueno, de manera general, en el Vedado nos encontramos mucho ese nivel de conservación, aun cuando el desconocimiento es gigantesco. Sí, es verdad. Yo siento que acá pasa lo mismo, que hay lugares en los que por más que no se sabe, se respetan un montón y se los valora, sin saber igual, ¿eh? Pero sí. Em, Me pareció increíble el tamaño de esos vitrales que se encuentran en las cajas de escalera, ver esos paños gigantes que a veces uno les da miedo trabajarlos, pues son tan grandes, ¿no? Imágenes gigantescas e imponentes y con las distintas técnicas. Sobre todo cuando uno entra de improviso, tú tal vez pretendes, por la estructura de la propia casa, tú pretendes encontrarte o esperas encontrarte algo sencillo, y de pronto estás parado entre un vitral de 3 metros de alto por 1,50, y tú dices, ¿en qué momento esto se colocó? Sales al exterior y dices, esto no se ve por ningún lado, Sí, está escondido, y escondido. tienes un vitral de 1,50 por 3,50 de alto delante. Y con respecto a estos que son con mosaico, ¿te ha tocado restaurar alguno? Me imagino que deben ser muy complicados, no debe haber mucha cantidad de ellos. Vos contabas las patologías que se iban como cayendo y quedaban todos en la parte inferior y hasta se distorsionaba la imagen. ¿Qué hacen en esos casos? ¿Cómo es la forma en la que trabajan para, si te llaman, si hay alguna organización dentro de La Habana, como algún ministerio de patrimonio, si están dentro de ese relevamiento, si se puede hacer algo, si hay alguna ayuda del Estado o hay alguna ayuda internacional? ¿Qué es lo que se hace en esos casos? Bueno, de principio nosotros estamos adscritos al Ministerio de Cultura. O sea, la oficina del historiador tiene, a pesar de que tiene personalidad jurídica independiente, o sea, puede hacer, eh, digamos que convenios, puede hacer trabajos, tiene sus propias iniciativas, y nosotros trabajamos realmente para la oficina del historiador y en colaboración con artistas independientes, que también nos ha permitido a los muchachos muchas veces el acceso a piezas que de lo contrario no hubiéramos podido trabajar, porque son trabajos que a través del Fondo de Bienes Culturales, a través de la Asociación Cubana de Artistas y Artesanos, de la ACA, se le contratan los trabajos a esos artistas independientes, y en ocasiones esos artistas independientes que ya han trabajado con nosotros en otras ocasiones, entonces nos llaman, podemos ver los vitrales, podemos ver las patologías que tienen, podemos ayudar a que la mayoría de artesanos y los cubanos, los que no estudiaron con nosotros, que son las últimas generaciones, son empíricos. O sea, a ellos les gusta trabajar con el vitral y han trabajado por años con vitrales, pero sin ser exactamente, sin haber estudiado exactamente lo que es el arte del vitral y tal. Eh, Estudiosos del tema, hay muy pocos, me cuento, entre las personas que están delante o sea, de las personas que estudian esto en Cuba. Hay más arquitectos y urbanistas que sí estudian en la arquitectura, y el vitral colonial como parte de esa arquitectura
pero realmente el tema de los vitrales no es muy común las personas que lo estudian. Ahora, en el caso de los vitrales de busto, los vitrales de busto son vitrales complejos en el sentido de, tienes un paño, por ejemplo, de 80 por 80, y ese paño de vitral, en el momento en que tú le quites la tapa de atrás, todos los vidrios van a subir. Y en ese vitral de atrás, en ese paño de vidrio de atrás, está todo el dibujo. Ahora, si eso se te zafa, por alguna casualidad no logramos sacar los dos paños enteros, tienes que echar el vitral en una java, literalmente, y llegar al taller y hacer, es un rompecabezas gigante. Es llegar al taller con el dibujo de base que tienes, si tienes el dibujo de base intacto, si no, hay que ponerle precintas, hay que tratar de mantener intacto Ujú. esas piezas que están partidas, que le faltan, tienes que llevarla al taller así, replicar eso en una plancha de vidrio nueva y sobre esa entonces trabajar ese vitral. O sea, literalmente es un rompecabezas gigante, porque lo único que tienes para guiarte son fotos de antes del desastre que haya habido y el dibujo trasero, que ya te digo, el dibujo está en la parte de atrás, en la parte más expuesta del vitral. Si al dibujo le pasa algo, pierdes todo el vitral. Terrible. Mirel, a mí me gustaría poderte ver, no sé si para que también la gente te conozca y te vea, no sé si capaz podés, si te ha quedado trabado en la presentación, Parece que sí, porque yo veo la cámara, pero no sé porque cómo. yo me veo, pero no te veo a vos y me gustaría que la gente te conozca, que te vea. Si podemos, sí, sé que es a veces difícil por la conexión, por cómo, la verdad que te agradecemos un montón, pero bueno, si es posible, si no, no hay problema, seguimos charlando. Ahí estás compartiendo pantalla. Ah, Ahí perfecto. estás. Entonces ya aquí me puedes ver. Sí, ahí te estamos viendo. Ya. Divina, me encanta. Bueno, ahora sí, ahora es mucho Es más. que estos problemas de tecnología, a mí la tecnología, la verdad es que a veces se me resiste un poco. Vos nos contabas que Y aquí además los problemas de flexibilidad son complicados. ujú. Bien, bien. Bueno, me interesa mucho lo que estabas contando recién con respecto a este tipo de trabajos y su restauración. Me imagino que deben de tener talleres donde trasladarlos, talleres importantes, talleres grandes, porque eran estructuras muy grandes. Encontrabas que eran un solo bloque de casi 3 metros, alguno de esos trabajos. Sí, inclusive el desmontaje solo el desmontaje es un reto, porque si el desmontaje sale bien, el resto es dedicación y Claro. paciencia. Ujú. Pero en el caso de los bustos, un desmontaje que salga mal, que Sí, se parta un vidrio, ya te digo, hay que echar el vitral en una java y llegar al taller y con un dibujo impreso en la mesa, comenzar a recolocar por el dibujo que tiene el paño de vidrio que recuperaste, entonces tienes que recolocar toda la vidriera. Nosotros nos hemos pasado hasta 2 meses eh, colocando y que esta pieza se parece a la siguiente, pero no es del mismo lugar. Entonces, es un trabajo de mucha paciencia. Los muchachos muchas veces sentados ahí en sus banquitos, colocando esta pieza, esta no es de aquí, por el dibujo, bueno, la colocaste aquí, no va aquí, ponla para arriba, porque no va hacia el lado. Si el desmontar es fatal, porque después es recolocar todo eso como si fueran rompecabezas gigantes. increíble, increíble. Eso después lleva una masilla, lleva entre ellos es la parte oscura. ¿Cómo es la técnica? ¿Van pegados sobre el No, vidrio? ahora mismo nosotros generalmente en un inicio se usaba esencia de trementina para trabajar el tema del pegado del vidrio al soporte, inclusive la masilla que se usa se tiñe con carbón, o sea, hay que coger carbón, amasarlo, o sea, macerarlo, mezclarlo con la cera,
técnicas como inicialmente eh, nos llegó a nosotros que se trabajaba, y esa masilla darle ese color que es como parduzco, negro. Mm, La otra es que todo ese vitral tienes que remarcarlo con un plumón permanente, remarcar ese dibujo, detalle por detalle, porque realmente es el que tapa la junta de masilla que está entre vidrio y vidrio. Entonces, cuando tú ves el dibujo, tú realmente no estás viendo la masilla, tú estás viendo esa línea dibujada con un plumón, mm. que es la que remarca el dibujo, y detrás de esa línea está escondida esa pequeña unión de masilla. Los vidrios están pegados. O sea, básicamente es un mosaico. Tienes todos tus pedazos de vidrio pegaditos y entre pedazo y pedazo entonces está la masilla completa echada, todo eso se limpia y se coloca la tapa, digamos, de ese vitral. Después por los bordes se le pone esta precinta de papel, eh, marking tape, así que es la que se pone cuando hay ciclones, que es la que se atraviesan las ventanas, es con lo que se sellan los laterales de la estructura y entonces se monta ese paquete que ya llevas tres vidrios, llevas el vidrio de soporte, llevas los vidrios de colores que están en el interior y ese vidrio que es la tapa completa de la estructura. Y entonces que se coloca, casi siempre se coge herrería, y la herrería muchas veces tiene sus pestañitas donde se puede sostener, o sea, se pone todo su enmasillado de base, se pone ese vitral encima y luego se sella con masilla. Ahora también nos estamos auxiliando mucho del uso de la silicona, porque la silicona como sellador funciona bastante bien. La masilla ahora mismo está teniendo problemas con los cambios de humedad. Ujú. Masilla no está rindiendo como se supone que debe trabajar. Entonces, la silicona moderna, que está hecha específicamente para trabajar con vidrio y sellar estructuras de vidrio, muchas veces nos está ayudando a sostener, o sea, le echamos pequeñas gotas delante de la estructura para que cuando lo coloquemos se sostenga y se mantenga ahí pegado hasta que selle la masilla que realmente se usa. Bien, me imagino que eso lo deben de colocar entre muchísimas personas porque tiene un peso y un tamaño, es una locura coordinar esa colocación o el desmontaje. A veces es complicado porque a veces en un andamio tienes que tener tres niveles de personas. Claro, Uno abajo para que lo reciba, lo claro. hice al nivel siguiente y ese lo hice al siguiente, así. Y muchas veces la colocación hay que colocar primero la base, o sea, combinado con para Ahí, que caiga ya dentro de la estructura. no se escuchó esa última Hay parte. que tener mucho cuidado Tenés que colocar primero la base. que sí, nosotros lo ponemos como así en la estructura y una vez que está colocado, ¡tac!, lo enderezamos para Claro. que esa misma estructura le sirva de soporte en la base. ¿Me Mirel, escuchas, María? sí, te quedaste, se quedó trabada ahí la cámara, entonces no sabía si estabas con buena internet. Ahí ahora te vuelvo a escuchar, ahora que te tenemos otra vez. Sí, se entendió. Súper, súper. Mirel, contame, Realmente es un trabajo sí, combinado, muchas personas, los mediopuntos coloniales, por ejemplo, son mediopuntos que el que menos tiene tiene 320, 220. Y entonces, como pudieron ver en las imágenes, los son muchas muchachos muchas personas. veces tienen que combinar esfuerzos para poder subir una estructura que cuando está cuando los vidrios, subir esa estructura y montarla y asegurarla requiere trabajo de varias personas. Sí, sí, se ve en la foto, es increíble como Sí. hay muchas personas para poder subirlo y colocarlo. Sí, sí. Y el tema de los ciclones, ¿tienen algún tipo de, ya cuando los realizan o los nuevos vitrales o cuando hacen restauraciones, toman en cuenta algún tipo de acción ante esta situación climática? ¿O no hay nada Bueno, ahí? ¿Trata de prevenir, tratando de ver o que tienen algún protocolo? déjame
ciclones son totalmente inesperados, ¿no? A ver, a pesar de que uno los espera, uno se prepara, tú no sabes realmente el estrago que va a hacer. Entonces, lo que nosotros hacemos casi siempre es, mientras se puede, al vidrio exterior lo que se le pone es un dúplex. Depende de la estructura que, o sea, el espacio, si lo permite, podemos ponerle un 3+3, un 4. Y el hecho de ponerle un vidrio dúplex de refuerzo es algo que te ayuda a conservarse a cualquier impacto, cualquier, eh, digamos, algo que salga volando, algo que impacte directamente, ya no va a impactar contra la vidriera, va a impactar contra ese vidrio de refuerzo, que es un dúplex. Pero en ocasiones más, o sea, en la mayoría de los casos, ponerte la estructura no te permite poner un dúplex, porque tienes un espacio que en el que malamente te cabe la vidriera. Y nosotros por regularidad le ponemos mínimo un vidrio de refuerzo para, ya te digo, para que el impacto primigenio no sea contra Obvio. la vidriera, sino contra el vidrio de refuerzo. Ujú. Y cuando se puede, recomendamos entonces poner rejas, cercas, algo en el exterior, mallas metálicas, que también son, digamos, que contienen mucho cualquier objeto que sea lanzado durante un ciclón. Ujú. Pero también eso depende de si se puede colocar, si el edificio lo puede tener, porque si es un edificio patrimonial, tú no le puedes colocar nada Exacto. porque tiene niveles de protección. Entonces, el trabajo hay que hacerlo por dentro del vitral o al vano donde está la ventana, entonces hay que hacerle un acristalamiento de protección que no afecte tanto la estética del edificio. O sea, hay que manejar varias hipótesis para poder poner incluso un acristalamiento de protección que funcione. O sea, ese punto puede ser complicado todo el proyecto de restauración que se va a llevar para la vidriera, porque tienes que analizar dónde va, cómo va, qué fue lo que le pasó para evitar que vuelva a ocurrir, pero no siempre tienes la oportunidad de hacer el proyecto como tú quisieras hacerlo para evitar que se más. A veces una empresa que te dice qué puedes hacer, tienes un determinado edificio al que no le puedes hacer determinados cambios y no tiene espacio en las estructuras para hacer más nada, por tanto tienes una gama limitada de acciones sobre las que puedes proyectarte en aras de proteger ese patrimonio. Sí, totalmente entendible, claramente. Sí, sí, sucede, exacto. Ujú. Bueno, a mí me queda por preguntarte por las terrazas que me parecieron increíbles. Vos ya dijiste cuál fue la que más te gustó, era la de los bustos. Me imagino que haber podido ir y documentarlas es estar ahí, como dijiste, te da una sensación de paz, ¿no? No he visto nada parecido acá en Argentina, por ejemplo. Me parece que es algo que es, aparte de bonito, es muy, con una calidad eh, muy bella, ¿no? Como con un detalle eh, muy minucioso. ¿Te, te tocó, por ejemplo, restaurar alguna? ¿Fuiste? ¿Qué experiencia tenés con respecto a esto? ¿Cuál de todos los vitrales para vos son, bueno, hablamos de los característicos de La Habana, son los coloniales, ¿no? Pero bueno, de estos hay muchos más que de los que quedaron de los coloniales. Te mezclé dos preguntas, perdón. Bueno, los coloniales en el centro histórico y Centro Habana son mayoría, Ajá, porque las edificaciones son edificaciones que son de la época colonial y que han ido sufriendo transformaciones según la arquitectura fue modificándose en los siglos posteriores. Básicamente, por tanto, y todo el mundo no tenía la posibilidad de mudarse al Vedado o al Cerro, donde las casas quintas tuvieron también alguna transformación en los referentes a los vitrales. Por tanto, este tema de los vitrales coloniales es una constante. Nosotros siempre vamos a tener trabajo con los vitrales coloniales porque es la base de la tradición arquitectónica cubana. Ahora, los vitrales emplomados, eh, digamos que son los menos trabajados,
en cuanto a restauración, porque uno, muchas veces la gente no sabe ni lo que tiene. Y lo primero que ve es una pieza bonita, que muchas veces ni siquiera sabe que es una obra de arte. eh, y entonces muchas veces llegan y preguntan, oye, ¿tú sabes dónde puedo hacer tal gestión? Porque tal. Entonces hay muchas veces hay gente que le dice, llegas a la oficina de historiador, en la oficina de historiador hay lugares donde, y entonces llegan por tener esta persona oficial, lugar donde, o sea, la oficina de historiador es como un referente. Bien, Si ahí no hay restauradores, y no los hay en ningún lado. Entonces, por ahí viene la idea de nosotros compartir muchas veces el conocimiento, inclusive hemos dar a que los niños, los que están en el centro histórico estudiando, o sea, las escuelas que radican en el propio centro histórico, los niños ya tienen, digamos que ese conocimiento patrimonial, ¿no? Que en algunos casos a los otros les falta. Pero una vez que tú difundes, que es lo que tratamos de hacer nosotros, por ejemplo, el programa de rutas y andares, difunde mucho el patrimonio, tanto dentro como fuera de la oficina de la historia. Y los interesados son de todas. Entonces, ese conocimiento que tú difundes a través de este tipo de programas es un conocimiento que se expande. Y la idea de nosotros precisamente es socializar ese conocimiento. A mí, mientras más gente sepa de Vitral, es mejor, porque menos los destruye, más los conserva, tengo una ciudad mucho más agradable. Eh, por ejemplo, nosotros creamos un programa para rutas y andares que se creó en pandemia y hubo que hacerlo virtual porque no se podía en aquel momento hacer lo que es una ruta virtual por el vedado, pero muy poca gente la conoce porque no en plena pandemia y sí trato como es una ruta virtual, la gente prefiere en sus vacaciones caminar, coger solecito y yo sé a mis estudiantes, por ejemplo, de hoy, mañana nos vamos a caminar el Vedado. Y todo el mundo con tremenda contentura, porque a ellos les gusta llegar. No es lo mismo ver una foto de una pieza, aunque sea un vitral de 3,50 m y te la pongan a todo color y para delante de la pieza. Digamos que ese gusto de poder sentarte en esa misma terraza de Servando Cabrera. Yo muchas veces llevo a los muchachos allí, llevo a los periodistas, a la gente que va a hacer algún reportaje, lo llevo allá porque primero es única. Y segundo, una vez que te entras, hasta el humor cambia, porque es que es un espacio tan acogedor, tan casero, tan hogareño, tan íntimo, y todo eso, increíblemente, te lo da el cierre de vitral que tiene la terraza. increíble, muy bonito, sí, sí, se lo ve maravilloso, se lo ve imponente. Eh, la verdad, me fascinó, me podría seguir preguntándote un montón de cosas, porque por ejemplo, el banco también, toda esa cúpula, ese lucernario del banco, que es increíble. Me llamó la atención que no esté iluminado, como que no estaba, no tenía iluminación natural, ¿no? Debe No, ser, porque tiene un cierre en el techo que lo tapa. Para ah, conservarlo, pero muchas veces esos cierres son complicados. sí, sí. Semejante estructura, también el mantenimiento, la filtración de agua y todas esas cosas, muchas veces hacen que directamente se tapen para poder conservarlos. Pero es También eso depende del interés, ¿no? que haya y del proyecto que se lleva a cabo, porque el de Bellas Artes todo el año le da todo el sol que entra, pero la estructura, o sea, en cuanto a ingeniería hablando, la estructura que tiene sobre ese gigantesco vitral es más complicada que, me hace decir que todo el resto de lo que se ha hecho en el edificio. Y la estructura tiene un trabajo realmente complicado, lo hizo la Pundia de Henderson, que era una compañía norteamericana que hizo la cúpula del Capitolio. O sea, eran proyectistas importantes que tenían práctica trabajando con proyectos de acero, pero la estructura es totalmente impresionante. Tú, de hecho, no caminas por encima, vaya, si tienes que caminar por encima de las rejas donde están montados los paños de vidrio, caminas, pero la estructura de hierro que tiene encima
Claro. es la estructura sobre la que se camina una vez que tú vas a defectar o hacer cualquier cambio. Es una estructura gigantesca. Es todo el interior de ese edificio y a ese edificio le entra el sol todo el año, todo el día. Y ese vitral se ve espectacular, además de que la escalera favorece la vista hacia el vitral, obviamente. Muchas veces para fotografiarlo completo hay que acostarse literalmente en la escalera porque es tan grande que tienes que acostarte en el piso para poder fotografiarlo en toda su magnitud. Pero la estructura que tiene por encima de acero es Increíble. espectacular. Sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Sí, a mí a veces me pasa que en ese tipo de vitrales los lucernarios y las estructuras que están arriba son imponentes y Sí, son muy difíciles también de trabajar y es lo más importante para poder proteger el vitral. Entonces uno tiene que también estar capacitado y es como vos decís, ¿no? Son estructuras muy grandes, es como muy... em, Sí, y me imagino ese que debe ser gigantesco, gigantesco, gigantesco. Em, Tengo una última pregunta. Me llamó mucho la atención también, que los conozco, es la técnica de uno de los últimos vitrales que mostraste, que tiene superposición de vidrios en algunos lados para generar distintos colores. Te quería preguntar, me surge la duda de si Tiffany hizo algún vitral para La Habana o si encontraste algún vitral de Tiffany, porque esos me recuerdan a, a Tiffany, por ejemplo, que tenía esa técnica muy parecida. uso del vidrio, el uso del vidrio que tiene este vitral, en una primera instancia yo pensé lo mismo, dije, ay Dios mío, esto es un Tiffany, el vitral no está firmado. Y es el único de este tipo que hay en La Habana. Pero no, me parece más bien una obra de acciones, Ay, porque ya te digo, no está perdón, se firmado. cortó, no te escuché. La casa, ¿Mm? Perdón, Que no el te... vial no está firmado. Ajá, Y una vez que no está firmado, ya estás haciendo una atribución en sí. base a los conocimientos que tienes y a lo que vas viendo. Ujú, El espacio donde está es una vivienda familiar que no era precisamente eh, de una gente importante, era un ujú, médico. sí. eh, por tanto, tú esperas encontrar un Tiffany en un espacio más sofisticado, más, digamos, con una condición social mucho más elevada, aunque todo está en que el médico que vivía ahí haya tenido la capacidad suficiente de haber ido a Estados Unidos o haberlo cargado y nadie sabe que era un Tiffany, porque ya te digo, las referencias aquí son complicadísimas, nunca las hay. Mm, Tienes que encontrar a alguien que supo, que alguien dijo de dónde se trajo, o alguien que guardó en algún momento un documento, bueno, pero esos son documentos familiares que la gente guarda. Pero el dueño de la casa es un médico, o sea, el hijo del médico es médico también, y no recuerda haber tenido ninguna información de dónde se trajo ni nada. A mí no me parece que sea exactamente un Tiffany, me parece que es de una compañía norteamericana, eso sí, me queda casi 90% seguro, por la forma en que ellos tienen de trabajar con los otros vitrales norteamericanos que he visto. Y me parece que es, eh, ya te digo, 90% seguro que es una compañía norteamericana, aun cuando no sepa exactamente quién es. Y Tiffany sí tiene un escenario en La Habana, el vitral de la que está, el que te mostraba de la sede francesa, que tiene como unas bombillas de colores, que tiene ujú. mucha decoración floral. Eso es un Tiffany. Mira, bueno, así que tienen de todo, tienen un poquito de todo. Popurrí. Y eso es lo que hace también lindo, ¿no? Esto, como vos decías en un momento, es lo ecléctico que tienen, no solamente por los periodos, ¿no? que vos contabas, sino también esta cantidad de técnicas distintas y de las firmas distintas. La verdad que
muy Y en bueno. muy poco espacio de tiempo realmente, porque ya en los 30 y tantos y 40 ya el vitral emplumado dejó de emplearse. Comenzaron a emplearse como ya comenzaron los estilos del Art Deco, el internacional, y se mezclaron estilos más modernos con la arquitectura moderna, ya el vitral no se empleaba. Entonces se empleaban solo los vidrios opalinos o vidrios lisos, o vidrios de color muy sencillos, pero ya el vitral dejó de emplearse. Entonces, el espacio de tiempo para esa cantidad, a mí siempre me ha parecido una obra titánica. Para, no sé, a partir del 20, que se comenzaron a poner tal vez los primeros, hasta el 30, 35, en apenas 15 años que tú tengas esa cantidad de vitrales. Sí, Bueno, un crecimiento muy importante y es como decís, en poca cantidad de tiempo, mucha muchos, muchas realización y colocación, ¿no? Es como hay auges. En Argentina también hay como periodos donde hay auges y hay muchos vitrales de un estilo o en una tipología de casas o eso tiene que ver mucho también, ¿no? Con el crecimiento del país y la situación económica que estaba sí, porque atravesando. en este periodo la situación económica de Cuba fue importante, fue el periodo, como decimos nosotros, de las vacas gordas. Cuba se convirtió en el primer exportador de azúcar del mundo por la guerra en Europa y todo. Y luego dio diversificando servicios, se instalaron, todo el que hizo fortuna durante la época de las vacas gordas, por supuesto, si no era de La Habana, se mudó a La Habana. Estas nuevas urbanizaciones que comentaba que se hicieron fomentaron digamos que la construcción de esas mansiones gigantescas y los arquitectos eran las mismas firmas de arquitectos que se trasladaban de un lado al otro, claro. Eran arquitectos graduados, la mayoría en Europa, porque aquí no había o sea, los arquitectos no se graduaban en Cuba hasta después de 1910 y eran arquitectos cubanos, pero formados en Europa, que ya venían y mezclaban sus propias ideas. Digamos que este era el espacio para ellos crear y ya tú ves un edificio y tú dices, bueno, perfecto. Por ejemplo, el caso de Leonardo Morales, que es uno de los arquitectos más prolíficos de esa época y de los más importantes, tú ves una obra de Leonardo Morales y tú te das cuenta que él prácticamente es un molde que tú puedes reconocer en un edificio y otro cuando es de Leonardo Morales, cuando es de Albarrán y Vival, cuando es de Pastorino Blanco, para arquitectura, me imagino que sea muy rico estudiar en Piedad porque tienen el trabajo de todas las compañías importantes de arquitectos y ingenieros civiles que trabajaron en la República y que en ese momento hubo un auge constructivo importante gracias a todas esas fortunas que se hicieron durante la época de las vacas gordas con otros negocios también. Bueno, la verdad, muy interesante hablar con vos, Mirel, escucharte. Tu presentación fue muy clara, muy bonita, me pareció muy educativa. La verdad que nos ayuda un poco a seguir conociendo, ¿no? No solamente la cultura, sino el patrimonio de los distintos países. Y me parece que el trabajo que estás haciendo y lo que has hecho, lo que haces, esto de formar, esto de enseñar, es un gran mérito. ¿Eh? Te agradecemos un montón. Y bueno, nada, estás invitada cuando quieras a dar alguna otra charla eh, a, a trabajar con nosotros, a contarnos lo que tengas ganas. La verdad que me parece que debes tener mucha más información eh, interesante e importante que es muy lindo también conocerla y que la compartas con nosotros. La verdad te agradecemos un montón. Bueno, muchas gracias yo a ustedes por permitirnos la oportunidad porque realmente nosotros estamos fuera de todas digamos que las exposiciones, los trabajos que se hacen de este tipo de conservación, de restauración. En el tema de los vitrales nunca la gente conoce hasta que no viene a Cuba lo que hay. Inclusive una vez que vienes a Cuba, no siempre tiene que ser un turismo muy especializado, tiene que ser alguien que venga con la idea específica de ver patrimonio para que pueda entonces trasladarse a los lugares y ver ese patrimonio que pero está un poco escondido para el turismo promedio.
Bueno, vamos a intentar fomentar a que cuando alguien vaya, algún conocido te contacte para que le puedas hacer alguna visita guiada. Me parece que debe ser Oh, muy bonito. ojalá, ¿Eh? Bueno, mire, ojalá, bueno, nada, ya te digo, todo lo que sea difundir el patrimonio video de mi país para conservarlo sería una maravilla. me parece hermoso, me parece genial, vamos, me parece muy bien. Bueno, Mirel, yo te agradezco mucho, sé el esfuerzo que hiciste para poderte conectar, em, despertarte temprano, las pruebas, la verdad te agradecemos un montón el esfuerzo, las ganas y nada, es el entusiasmo y el amor por lo que haces, eh, que se nota, se traslada. Así que nada, te felicito por el trabajo, te felicito mucho. Bueno, eh, Espero, bueno, que en el futuro podamos compartir más información al respecto. claro que sí, claro que sí. Bueno, yo te saludo, te despido con un fuerte abrazo, y ya nos estaremos encontrando en alguna otra charla, con algunos otros informes, documentos que puedas compartir con nosotros. ¿Eh? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.